pedirle al Señor su santa palabra para que en esta palabra vivamos esta última reflexión en el Espíritu de Dios. Y el Señor nos lleva a leer de la carta de San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 12, desde el versículo 14. Hebreos 12, 14. Búsqueda de la paz, la pureza y la piedad en el culto. Buscad la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie puede ver a Dios. Vigilad para que a nadie le falte la gracia de Dios, no sea que brote alguna raíz amarga y os perturbe y llegue a contaminar a muchos, para que no surja ningún fornicario o impío como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Sabéis bien que más tarde, cuando quiso heredar la bendición, a pesar de pedirla con lágrimas, fue rechazado y no logró cambiar la decisión. Vosotros no os habéis acercado a un fuego tangible y ardiente, a oscuridad, a tinieblas, a tempestad, a son de trompetas y a ese clamor de palabras que cuantos lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar la orden de que si alguien tocara el monte, aunque fuera un animal, se le apedrease. El espectáculo era tan sobrecogedor que Moisés llegó a exclamar: estoy aterrorizado y temblando. En cambio, vosotros os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea gozosa y a la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos, al Dios juez de todos, a los espíritus de los justos que han alcanzado la perfección, a Jesús mediador de la nueva alianza, y a la sangre derramada que habla mejor que la de Abel. Mirad, no rechacéis al que os habla, porque si aquellos que rechazaron al que pronunciaba oráculos en la tierra no escaparon al castigo, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de quien nos habla desde el cielo. Su voz sacudió entonces la tierra, pero ahora ha hecho esta promesa: una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Las palabras una vez más indican el cambio de las cosas inestables, pues son criaturas para que permanezcan las estables. Por eso nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia y a través de ella ofrezcamos a Dios un culto que le sea grato, con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego devorador. De ver esto, entonces nosotros tenemos este deber con Dios de glorificarlo en su palabra de Dios. Pues voy a hacer una reflexión sobre la luz, sobre vivir en la luz, ser hijos de la luz, ser luz para el mundo, para este mundo de tinieblas. Es muy importante conocer cuál es el llamado de Dios en nuestra vida. Muchas personas andan preguntando: yo quisiera conocer la voluntad de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere en mi vida? Bien, esta es una pregunta muy importante y es seguramente que viene con mucha sinceridad. Pero si nosotros nos concentramos muy bien en las enseñanzas de nuestra iglesia y concebimos de corazón el catecismo, nos damos cuenta que lo único que Dios nos pide es que le seamos obedientes. Por eso hablaba yo del burro ahora, porque ese burro lo único que tiene que hacer es dejarse llevar, y lo demás el Dios lo hace. Eso somos nosotros, permitir que Dios esté encima de nosotros y nosotros dejarnos llevar de Él. Mientras que sepamos eso, sabemos que no es un momento para echarnos en el potrero, en las mangas, en los campos. No es un momento para estar por allí rumiando, comiendo, sino que es un momento para cargar a Dios. Y es el momento que vamos a llevar al Señor.
Eso es lo que Dios pide. Si nosotros entendemos este misterio de lo que Dios ha pedido de nosotros, que es simplemente ser buenos, obedecerle, ser obedientes, dóciles de corazón, entonces encontraremos la verdadera paz, porque Él verdaderamente podrá llevarnos a donde nosotros tenemos que ir con Él. Y esto es definitivo para la paz interior, para el gozo interior, para poder ser luz. Ustedes han visto cómo nosotros tenemos la ceremonia del fuego durante la Semana Santa y se enciende el cirio pascual, ¿cierto? Un cirio que está todo el año en la iglesia y lo prenden siempre durante la Eucaristía y dura un año entero. El día que se prende ese cirio pascual con el pregón pascual, ese día ese cirio le pasa la luz a todas las velas que traen los fieles, y esa luz se transmite de uno al otro. Pues esta es una enseñanza de lo que es el alma. Ese cirio es el alma nuestra. Ustedes se dan cuenta que el Santísimo siempre está acompañado por una luz. Esta luz que está encendida ahí tiene muchos sentidos. Entre otros, un sentido importante es que esa llama es una presencia adoradora de todos nosotros ante el Señor, aun cuando no estamos acá. Cuando yo me llevo una lamparita de la iglesia para mi casa, me llevo una extensión de esa luz que está prendida ahí y me llevo la luz de Dios conmigo. Cuando yo prendo una lámpara, una vela a un santo, no estoy alumbrando un santo, sino que estoy extendiendo la luz del Santísimo hacia el santo, pidiéndole al santo que le pida al Santísimo que está en esa llama de que me ayude a mí. Pero no estoy alumbrando al santo, que los santos no se alumbran. Uno no le prende una vela a un santo, porque un santo es una criatura, no es Dios, y no se adora. Las velas son para adorar. Por eso, cuando se le prenden velas a la Virgen María, no es para ella, sino es que para que ella nos ayude a llegar a ese Espíritu Santo que está en la llama, que es el Espíritu de Dios. Y eso lo tenemos que tener claro, porque lo demás sería idolatría. Si usted se pone a iluminar un santo y cree que lo está iluminando a él, si le prende una vela a la Virgen y cree que la está prendiendo a ella, está equivocado, porque eso no es así. Y eso se lo diría la misma Virgen María si se le apareciera. Le va a decir, esa vela no es para mí, esa vela es para mi Hijo Jesús. Por eso, con esa vela yo me acerco a María para que ella me acerque esa luz a Jesús y Jesús me encienda. Y eso es importante tenerlo claro en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros somos bautizados, en ese instante Dios nos ilumina y se prende un fuego en nuestro corazón, que es el fuego del Espíritu Santo. Y ya no somos criaturas naturales, dejamos de ser seres naturales. En ese momento recibimos una unción sobrenatural. Y con esa unción sobrenatural hacemos cosas maravillosas si les somos fieles a la unción. Ustedes saben, es como ser, por ejemplo, heredero de una gran fortuna. Y esa fortuna que se acumuló a través de muchos sacrificios, estoy hablando de una fortuna buena, que tiene buen origen, que fue el sacrificio de muchos trabajos, de muchas generaciones, trabajos honestos. Y alguien hereda esa fortuna. Si esa persona no es fiel a esa fortuna, la despilfarra, ¿cierto? Y daña el trabajo de muchas generaciones y evita que ese dinero hubiese podido ser un dinero al servicio de los hijos de Dios, al servicio de las gracias del Señor, que para eso nos da a veces prosperidad, para que nosotros le ayudemos al prójimo, para eso, no para que la guardemos y la acumulemos, sino para que la compartamos, y entre más la compartamos, más prosperidad nos da, porque esa es la economía del amor. Y por eso, si nosotros entendemos esto con claridad, nos damos cuenta que Dios quiere que nosotros reunamos en nuestro corazón una conciencia viva de nuestra responsabilidad como cristianos, para que nuestra vida sea luz y esperanza para los demás. Entonces, ese bautismo es una luz que se prendió, y muchas veces nosotros despilfarramos esa riqueza y no hacemos nada para glorificar a Dios con esa unción sobrenatural. Y vivimos dependiendo de las cosas del mundo, vivimos dependiendo de nuestras propias capacidades humanas, y por lo tanto vivimos una vida angustiosa, porque nunca podremos controlar la vida temporal. Siempre nos sorprenderán cosas inesperadas que no podemos manejar, porque vivimos en el azar
porque derrotamos e ignoramos y pisoteamos el don maravilloso que Dios nos dio cuando encendió nuestra alma en ese don sobrenatural del bautismo. Y esto es importante de entender, de que nosotros somos seres sobrenaturales por el bautismo. Y esos sacramentos que vienen después del bautismo, lo que hacen es llevarnos a nosotros en una escalada, por una escalera hacia la gloria de Dios, y nos van llevando. Y al mismo tiempo de que nosotros vamos creciendo hacia los sacramentos, con nosotros van creciendo muchísimas almas que nunca tendrán la oportunidad de recibir ese sacramento. Y me explico. Cuando yo comulgo acá, como lo hicimos creo que casi todos nosotros hoy, pues esa Eucaristía que yo recibí, que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, no solamente la recibí para mí. Esa Eucaristía alimentó cientos de almas que no pueden recibir esa Eucaristía, que no conocen a Jesús, que nunca entenderán qué es eso, pero que se alimentan de eso cuando yo la recibo. Esto es un don místico, sobrenatural, que solo ocurre en el mundo espiritual por gracia del Espíritu Santo, que nos ha ungido a nosotros como instrumentos de alimento de toda la humanidad entera. Por eso la Eucaristía no es solamente un pan que fortalece mi alma, sino que alimenta a toda la humanidad. Y por eso soy responsable de todas las criaturas humanas que Dios coloca en mi camino. Yo les hablaba en la reflexión pasada sobre el perdón, de toda esa gente que pasa por el lado nuestro, que a veces pasa tan solo por un instante y nunca la volveremos a ver. Esa gente está en nuestro camino y Dios nos la mandó. Y si nosotros somos esos verdaderos instrumentos que llevan la luz, que llevan, San Pablo dice, somos vasijas de barro que llevan el tesoro. Si nosotros somos esos instrumentos que llevan la luz de Dios, por donde pasamos se bendicen las personas que pasan por el lado nuestro. Van a recibir bendición, van a recibir sanación, van a recibir liberación. Y nosotros no vemos esas cosas, pero están escritas en el libro de la vida eterna. Y el día que lleguemos que comparezcamos ante el tribunal de Jesús, que será instantáneamente en el momento de la muerte, todas esas almas que se alimentaron con la luz que llevábamos por nuestra fidelidad a Dios a través de los sacramentos, todas esas almas estarán escritas en el libro de nuestra vida como almas que recibieron luz por nuestra obediencia. Y esto es el tesoro que debemos acumular en la tierra. Por eso Jesús nos enseñó, no acumulen tesoros en la tierra, porque esos se los llevan los ladrones, los daña el moho, el óxido. En cambio, acumulen tesoros en el cielo, que esos trascenderán la vida temporal y serán fortaleza para ustedes en la vida eterna. ¿Y cuáles son esos tesoros? Ese amor que yo le doy al prójimo, esa luz que yo llevo para prenderles a ellos sus velas apagadas. ¿Cuántas veces no nos encontramos nosotros mismos católicos, mismos creyentes como nosotros, que están tibios, que han abandonado la iglesia como yo la abandoné por tantos años, y traen esa luz prendida? Y lo que hay ahí es una inmensa posibilidad de que mi vela se vuelva a prender, de que yo vuelva a recibir esa luz, porque estoy al lado del fuego, porque estoy al lado de la vida, porque estoy al lado del amor, de la compasión de Dios, de toda la corte celestial. Ustedes saben de testimonios en los cuales una persona le ha impuesto manos a otra y esa persona se ha sanado instantáneamente. ¿Por qué? Porque con el amor que hay en la oración, y más si una persona es santa, si una persona busca la santidad, esa persona puede vivir lo que se llama un momento perfecto, un instante perfecto. Entran ambos en el eterno presente de Dios, tanto el que está orando como a quien se le está orando, y tienen un instante perfecto. O sea, entran en el santuario divino por la oración y quedan dentro de la armonía de Dios, y todo lo que estaba desarmonizado queda armonizado instantáneamente. Eso es lo que es. Entonces, este milagro es el que debemos vivir nosotros constantemente. Yo debo caminar llevando el tesoro del Espíritu de Dios, y que ese Espíritu de Dios sea el que ilumine todas las personas que me rodean por donde yo paso. Y esto es en lo que me debo convertir yo, siempre. Y este es el llamado de Dios a nuestra vida. Qué lindo sería que todos nosotros prendiéramos esta vela, que nosotros pudiéramos ser luz para los demás. Ustedes saben lo triste que es pasar por la calle y ver esos rostros amargados que nos quitan la paz con solo mirarlos.
personas desesperadas, resentidas, llenas de odio, llenas de afán, que no les importa a nadie, que nos van a empujar y si es posible hasta nos tiran al suelo. Estas cosas pasan todos los días y a veces nosotros hemos sido esas personas. Esto es un crimen, porque nosotros no podemos siquiera salir a la calle y fundirnos entre las multitudes si no llevamos en nuestro rostro esa luz con la que vamos a bendecir a los demás. Yo le digo al Señor, cuando estoy en un mal día, cuando no puedo dar amor, cuando tengo este rostro dañado por la desesperación, por la duda, por el odio, por cualquier cosa que está pasando en mi vida y por la indiferencia, que es uno de los espíritus más malvados que hay, le pido al Señor que no me deje salir a ninguna parte, que no pase por dentro de ninguna persona, por ningún lado de nadie, para que yo no lleve oscuridad a este mundo. Es muy importante. No podemos sacar a pasear el monstruo de nuestro rostro de limón porque estamos amargados y le vamos a amargar la vida a los demás. No hay un crimen más grande que ese. Nosotros debemos ser ciudadanos de la luz porque Dios nos dio la luz en el bautismo. Y porque a través de los sacramentos Dios nos ha enseñado a caminar hacia su trono, poco a poco, paso a paso, para que entre más nos acerquemos a Él, más luz irradiemos nosotros. La sabiduría divina nos llena el corazón sin nosotros hacer ningún esfuerzo. El Espíritu Santo mismo nos llevará a decir lo que tenemos que decir, nos llevará y nos protegerá de lo que nos tengamos que proteger. Y siempre manejará ese compás para esta navegación por estas aguas turbulentas de esta vida temporal. Y se asegurará que el rumbo siempre se estará corrigiendo por la guía del Espíritu Santo y que vamos navegando hacia el horizonte de Dios, hacia el norte de Dios, hacia un puerto seguro, a encontrar el príncipe de paz que se llama Jesucristo. Y esto tenemos que tenerlo claro en nuestro corazón, de que esta navegación, para que sea clara, directa, sencilla, que nos produzca seguridad, estabilidad, confianza y podamos perseverar en ella, solamente se puede vivir si nosotros tenemos la luz prendida, si tenemos la luz encendida, porque lo contrario, ¿cómo podemos ver todo lo que tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que ir si estamos en la oscuridad del egoísmo, en la oscuridad de nuestros problemas personales, en la oscuridad de nosotros mismos, de este amor propio? Así no podemos ver nada, ni sabemos para dónde vamos. ¿Cuántas veces no encontramos personas que solo hablan de sí mismas y solo comparten todo lo que tienen mal en sus vidas? Es lo único que hablan, y el mal que los demás le han hecho. Esto es un escenario horrible de personas inútiles, personas que no están produciendo absolutamente ninguna gracia para nadie ni para sí mismos, porque son unos lamentadores como plañideras que andan llorando y lamentándose de sus tragedias y de su miseria, y no tienen tiempo para amar. No tienen tiempo para sentir nada por nadie. No tienen tiempo para permitir que el Espíritu Santo los utilice, porque están demasiado ocupados con su miseria, porque están demasiado ocupados con sus problemas, con sus conflictos, con sus frustraciones, con sus miedos, con sus angustias, con sus desesperaciones, con sus corazones de piedra, con sus indiferencias. Pues el Señor quiere romper todas esas barreras para que la luz pueda entrar. Porque si no se rompen esos muros tan fuertes, tan grandes, tan anchos del egoísmo, no podrá entrar la luz. Y tenemos que pedirle a Dios que baje ese martillo del cielo, que mande el ángel a que tumbe esa puerta, a que tumbe esos muros y pueda penetrar la luz del Santísimo, para que esa luz que ya nos dio en el bautismo y que está encerrada dentro de estos muros que le pusimos encima a esa luz, que pueda volver a encenderse y que pueda ser la esperanza de tantos, y que además muchos se puedan acercar y encender su vela desde nuestra luz. Pues cada uno de nosotros sabemos en qué estado se encuentra nuestra llama. Es muy sencillo. Para que usted pueda conocer el estado en que se encuentra su llama, mire alrededor a ver hasta dónde alcanza su visión, hasta dónde puede ver, hasta dónde puede contemplar su vida y la vida de su prójimo y su relación con Dios, contemplarla con amor. Cuando uno tiene una vela chiquita,
con un mechero chiquito, pues el radio de luz que despliega esa vela chiquita con esa mecha chiquita es un radio muy pequeño, ¿cierto? Solamente le toca a uno andar con cuidado porque la luz no tiene mucho radio, ¿sí? Pero cuando la mecha es más grande, la vela es más grande y uno la coloca así, el radio de luz es mucho más grande. Y por eso nosotros podremos ver para caminar dependiendo de la llama que tenemos encendida. Entre más grande la luz, más podemos ver, más discernimiento, más conocimiento de lo que nos rodea y más acelerado podemos tener el paso hacia el amor, a correr hacia el bien, correr a compartir la luz con aquellos que estamos descubriendo, que se van iluminando, que estaban en la oscuridad y que empiezan a ver porque la luz ha llegado, porque nosotros la llevamos. Esto es lo único que da vida, no hay nada más que de vida, lo demás es banal. Usted puede aprenderse toda la teología, usted puede aprenderse todo lo de la iglesia como lo hacían los fariseos y venir aquí a impresionar a la gente con todo lo que sabe, y la gente se irá llena de información religiosa para su casa y dirán, ¿cómo sabe? ¿Cómo aprende? ¿Cómo domina esto? ¿Cómo domina aquello? Pero qué bien me hizo si yo salí de aquí sin saber qué es lo que tengo que hacer, sin saber cómo usar todo ese conocimiento y toda esa religión. ¿Y qué me gano? Quedé impresionado con el que me enseñó, pero mi corazón no puede hacer nada para caminar con eso, con toda esa información, porque lo que se les olvidó fue que me tenían que enseñar a amar, me tenían que enseñar a encender la vela, esa vela que se me ha apagado por mi egoísmo, que fue encendida en el bautismo. Eso es lo que me tenían que enseñar. Porque ¿qué me gano yo con saber tanto si estoy en la oscuridad? Porque no tengo amor, porque no tengo compasión, porque siempre estoy pendiente de los demás, a ver cómo es que me están mirando, a ver si me están atendiendo, a ver si me están aprobando, o a ver si los puedo controlar de alguna manera. Porque vivo simplemente naufragado dentro de mi carne, vivo naufragado dentro de mi humanidad. Pero cuando se vive en el Espíritu, cuando se vive realmente en el amor de Dios, yo ya no estoy preocupado si me quieren o no me quieren. Yo no estoy preocupado si me están poniendo atención o no. Yo no estoy preocupado si me van a aplaudir o no. Yo no estoy preocupado de si a esta iglesia llegaron 500 personas a escucharme o llegó uno. No me importa nada de eso, porque vengo en el Espíritu a amar a quien Dios traiga, no a quien yo espere que venga, sino a quien Dios traiga. Si es uno, lo amo igual que a 500, porque yo no tengo por qué decir, ay, la iglesia está vacía, o llegaron 20, o llegaron 10. ¿Qué importa? Si lo que importa es hacer el trabajo que Dios nos mandó a hacer y no pretender nada para mí, nada para nadie, sino todo para Dios. Y eso solo viene del amor consciente, donde yo me entrego al Espíritu de Dios y no al espíritu del mundo. Y no me entrego al espíritu de mis expectativas y mi egoísmo y mi avaricia y mis ambiciones personales, que son mi gloria personal, donde todo lo que yo hago es a ver cómo salgo, a ver cómo quedo, a ver si los impresioné, a ver si de repente ellos me van a apoyar y me van a invitar otra vez y van a estar siempre de mi lado por lo que yo hice. Esto es la perdición humana, donde no hay progreso, donde nunca florecerán las flores de Dios. Es muy importante descubrir esto. Cuando el amor de Dios comienza a vivir en nuestro corazón, a anidar en nuestro corazón, es como si saliera un capullo de flor. Y ya hay ese resurgimiento de la llama. Y cuando ese capullo se abre en flor, aparece en el jardín de Dios. En el jardín de Dios las flores no se mueren, porque está la verdadera agua y la verdadera vida que no marchita. Solamente en los jardines de la tierra se marchitan las flores, pero en el jardín de Dios ninguna flor se muere. Y nuestra alma es como una flor. Por eso cuando el amor de Dios comienza a aparecer como un capullo en el jardín de Dios, del amor de Dios, al abrirse nunca se marchitará. Y esto es lo que tenemos que aspirar. Tenemos que aspirar a florecer en el jardín de Dios, no en el jardín de nuestro egoísmo. No aspiremos a que florezcamos con nuestras obras humanas, a que florezcamos dentro de nuestras ambiciones humanas, nuestros sueños humanos, nuestras metas humanas. Eso es florecer para marchitarse, porque al final solo habrá un cadáver que se lo comen los gusanos. Pero si nosotros desde ahora
comprendemos que lo que Dios quiere de nosotros es que permitamos de que su amor anide en nosotros hasta producir ese capullo que luego se va a convertir en una flor que nunca marchitará porque florece en su jardín. Eso nos traerá paz, porque estamos abonando un territorio seguro, un suelo fértil, y ahí es donde las semillas crecen realmente. Todo lo que Dios nos está dando en este momento, en una reflexión sobre ser seres de la luz, hijos de la luz, ser luz para el mundo, es para que nosotros podamos salir de esta iglesia hoy y conocer profundamente la voluntad divina en nuestra vida, que es simplemente ser luz en este mundo de tinieblas. ¿Y cómo somos luz? Con la esperanza que llevamos, con la alegría que llevamos, con la paz que llevamos. No porque todo esté perfecto, no porque todo está saliendo bien, no porque yo estoy en el tope de mi salud, en el tope de mi prosperidad, en el tope del éxito. No, solo porque yo estoy con Dios y Dios conmigo, aunque lo demás todo esté patas arriba, como dicen vulgarmente. Pero la realidad es que no se trata de cuánto voy a realizar mi vida temporal, porque no se trata de la realización personal. Se trata de cuánto voy a descubrir mi vida sobrenatural. Esa es la llave y la clave. ¿Cuánto voy a lograr aprender de mi vida sobrenatural? Porque eso es lo único que trasciende, lo sobrenatural. Nada más trasciende, lo demás queda en la tumba. Desen cuenta que nosotros estamos esperando dentro de una gestación en el vientre del mundo material para nacer a la plenitud del mundo espiritual. Y más vale que nos acordemos que esa es nuestra realidad. Todavía no hemos nacido. Jesús le dijo a Nicodemos que teníamos que nacer otra vez del Espíritu. Sí, y para nacer del Espíritu necesitamos estar dentro de esa purificación del agua de Dios, y por eso nos bautizan con agua. Porque Juan Bautista anunciaba que Él los bautizó con agua, pero después de Él venía alguien que los iba a bautizar con Espíritu, con fuego, que venía desde arriba. Y ese fuego era un fuego que iba a trascender la vida natural a la sobrenatural. Y eso es lo que Dios ya nos dio. Y por eso hoy debemos entender que lo más importante es alimentar el alma. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento acá? Alimentando nuestra alma. Dios nos trajo porque somos su pueblo y nos trajo acá para darle fuerza a nuestro espíritu. Y dense cuenta que dentro de nosotros hay un silencio santo, hay una atención santa, hay una recepción santa, porque nuestra alma necesita esto, y porque nuestra alma entiende este lenguaje, y porque cuando nuestra alma recibe estas palabras espirituales, inmediatamente se inspira y se llena de una paz y del amor de Dios y de una inteligencia y una sabiduría que son espirituales, que son sobrenaturales, que no es un sermón psicológico, ni es una ciencia religiosa, ni es una simple teología aprendida, sino que es un espíritu vivo que fluye a través de nuestras venas, que se mete a nuestros huesos, que se mete a nuestro intelecto y que sobre todo abunda, inunda nuestro corazón de un amor que nos hacía falta, de una sabiduría que no teníamos, de una paz que extrañábamos, de un gozo que nunca habíamos sentido. Y ahí es donde está la vida espiritual. La vida espiritual está en este flujo del Espíritu Santo que llega y nos transforma, nos toca por dentro y nos ablanda, y podemos de pronto llorar porque nunca habíamos llorado y hace años que no sentíamos por dentro esa necesidad de amar. La ternura la habíamos perdido. No teníamos sentimientos ya por el endurecimiento de esta vida temporal y por el egoísmo y el pecado. Y cuando el Espíritu Santo comienza a penetrarnos, de repente nos sentimos otra vez vulnerables, frágiles, pequeños. Nos sentimos todos increíblemente pequeños como hijos de Dios, como niños. Y ese es el momento de la unción espiritual. No podremos decir que el Espíritu nos ha tocado si no nos sentimos vulnerables, pequeños, si no nos volvemos esos hijos que necesitan prenderse de la mano del Padre. Porque dense cuenta que el egoísmo, el orgullo, la vanidad, la pretensión, la autosuficiencia nos hace sentir grandes, independientes, como si no necesitáramos de nadie porque tenemos todo ordenado.
Ay, ¿qué tal que nos muriéramos así? Esto es precisamente el edificio que el diablo construye en nuestros corazones, el edificio de la autosuficiencia, del egoísmo, de la prepotencia, de la vanidad, del orgullo. Porque lo que Dios quiere que hagamos para que seamos ciudadanos de la luz es que nos volvamos pequeñitos, frágiles, tiernos, vulnerables. Otra vez, que nos demos cuenta como un niño que goza y goza, se cae, se aporrea, le duele, se levanta y después de un momento le pasa todo y sigue jugando como si nunca se hubiera caído, porque no se queda atrapado en la caída y en el llanto que tuvo por unos minutos mientras le dolía, y después sigue un poco aporreado, pero sigue gozando como estaba gozando antes de la caída. Y esto es lo que tenemos que aprender, de mantenernos pequeños para que podamos mantener ese gozo, y a pesar de las caídas, que el llanto no dure mucho, y así podemos continuar viviendo la infancia espiritual y no perder nunca ese gozo y esa ternura, porque perdemos la luz. Ustedes se han dado cuenta de lo iluminada que es la cara de un niño, que el niño aún cuando está triste tiene luz. El niño aún cuando está rebelándose tiene luz, porque tiene esa infancia, y esa infancia la tenemos que mantener en nuestra alma, para que nosotros seamos esas criaturas dóciles que quieren hacer lo que Dios quiere solamente, y que nosotros obedecemos a la ley de Dios. No estamos afuera de la ley de Dios. Ustedes se pueden imaginar lo absurdamente ignorantes que puede ser un ser humano al no obedecerle a Dios. Esa es la ignorancia más grande que hay. ¿Sabe qué es eso? Eso es como un pescado afuera del agua pretendiendo respirar. No puede, se va a morir ahí. Una persona en pecado es pescado afuera del océano de Dios. No sobrevivirá, porque no hay oxígeno afuera de Dios. No hay forma de respirar. Entonces hoy hay que tener claro en nuestro corazón de que para hacer luz en este mundo de tinieblas tenemos que mantenernos dentro del océano de Dios, para poder subsistir allí dentro del elemento esencial de nuestra sobrevivencia, que es ese amor divino que nos mantiene en esa agua que nos provee la vida. Y ahí tenemos que mantenernos, no pretender que por sí mismos vamos a subsistir sin estar dentro de las aguas de Dios. No podemos. Por eso les decía de gente que viene al templo de Dios, y yo digo esto no con el ánimo de juzgarlos, porque gracias a Dios que vienen al templo de Dios, pero que vienen al templo de Dios y no quieren cambiar, no le quieren obedecer a Dios, y por el solo hecho de estar dentro del templo de Dios sienten la paz del templo de Dios mientras se mantienen en el templo, pero llevan esa tristeza del pecado en que viven, o esa dureza o esa indiferencia, y también se ofenden con los que los exhortan. Se ofenden cuando escuchan la verdad, porque no les gusta, no quieren recordarla, no quieren que nadie se la recuerde, y esto es tristeza para la corte celestial. Por eso hay que pedirle a Dios desde el fondo de nuestras almas que todo esto que estamos haciendo esta tarde en este templo dé fruto, para que no sea simplemente palabras, para que no sea simplemente hablar bonito, para que no sea simplemente escuchar otra vez tantas cosas que se nos han dicho tanto tiempo, que se nos han predicado desde el púlpito en tantas oportunidades, porque por mucho que tratemos, nunca estaremos diciendo nada nuevo, porque todo ha sido hecho ya por el Señor, y nuestra alma conoce toda la verdad entera, solo que no la tiene digerida al nivel de que pueda serle fiel a ella. Pero nosotros, todo lo que escucharemos que tenga relación con Dios, nuestra alma la reconoce instantáneamente, porque ya lo tiene infuso por el don del bautismo. Ustedes saben que cuando nosotros nos bautizan, recibimos la plenitud de la sabiduría divina. Y luego entramos en niveles jerárquicos de conocimiento a través de los sacramentos. Cuando ya recibimos la primera comunión, porque ya hicimos la primera confesión, pasamos a otro nivel de jerarquías espirituales dentro del conocimiento del amor de Dios. Luego, cuando nos confirman, entramos en el nivel militante, donde somos ya mensajeros de Dios, soldados de la iglesia, y somos enviados por el obispo a servir a nuestra iglesia. Y esto es
una escalera que nos va llevando hacia el crecimiento espiritual. Pero desde el principio, cuando fuimos bautizados, ya teníamos la plenitud del conocimiento total de la divinidad. Y por eso cuando hablamos de Dios, nadie nos dirá nada nuevo. Ninguno. Por grande que sea el profeta, por grande que sea aquella persona que vino como maestro, nunca nos enseñará nada nuevo, porque todo ha sido revelado ya. El Señor nos ha entregado todo ya. No hay nada nuevo bajo el cielo. Jesucristo es la verdad y ha sido revelada a todos. Y por eso, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, conocemos todo. Y lo que Dios pide es que a través de nuestra fidelidad y el amor a Dios y al prójimo, podamos permitir que esa sabiduría que habita en nuestro corazón por la gracia sobrenatural del bautismo y los sacramentos, se pueda impregnar en los corazones del prójimo que Dios coloca en nuestro camino, y así transmitir esa luz de ser en ser, como si fueran velas cada ser humano, como si fueran velones, y cada uno tuviera su mecha, y necesitamos encenderla con la luz que Dios nos dio. Por eso nosotros podemos convertirnos en gracia sobrenatural de todos aquellos que todavía son simplemente naturales. Muchas veces dentro de las misiones, tengo misiones en lugares pues donde la fe no está completamente presentada como debe ser. En el lejano oriente, por allá en países que son en su mayoría budistas o que nunca han tenido religión, y que las conversiones son del budismo o hinduismo hacia el cristianismo, o inclusive hay algunas áreas de gente que viene que son de maometanos, musulmanes, y pasan al cristianismo, y se encuentra uno con estos seres que no tienen unción sobrenatural, y que algunos están aspirando a convertirse en el cristianismo y otros simplemente están escuchando. Y cuando uno los ve, yo les predico, encuentro esta masa de gente perfectamente concentrada, perfectamente, porque son filósofos, vienen de filosofías, la mayoría no de religiones, sino de filosofías, y están acostumbrados a vivir largas horas de contemplación. Y uno les puede hablar por 2 horas y ni parpadean. Pero la pregunta es, ¿cuánto están entendiendo? Lo que sucede es que entender, tener oído espiritual, es un don sobrenatural y solamente viene del Espíritu. Ustedes se acuerdan que Jesús, antes de que los apóstoles recibieran el Paráclito, o sea, el Espíritu Santo, Pentecostés, para poder que ellos entendieran algo que Él les iba a decir, ¿qué era lo que hacía el Señor? Les soplaba, le hacía así. Y entonces con ese soplo recibían el Espíritu Santo y Él les hablaba. Entonces lo que les hablaba encima del soplo, ellos lo entendían. Pero el resto del tiempo no entendían nada. Jesús estaba con ellos, hacía milagros, hacía esto, les decía aquello, me van a matar, me van a crucificar. Nunca oyeron eso. Para ellos fue una sorpresa que hubieran crucificado al Señor, que lo hubieran arrestado. Aún en la última cena le estaba diciendo, esta es la última cena, llegó la hora. Todavía no entendían, no sabían que lo iban a matar, y se los dijo 1000 veces. ¿Pero por qué? Porque no tenían los oídos espirituales. Y esto sucede cuando nosotros nos ensordecemos a la gracia divina y entramos en la rebeldía del pecado y no oímos nada. Y podemos venir acá y se les puede caer encima la efusión más increíble del Señor, presentando todas las gracias sobrenaturales, y no oímos nada, no oímos nada, y al final salimos y decimos, no le entendí nada a ese Señor, yo no sé en qué anda ese Señor, pero algo hay raro con ese Señor. Eso pasa con frecuencia, porque no era el momento de Dios con esa persona. Y de repente, de un momento a otro, el Señor abre los oídos del alma y esa persona entiende todo, instantáneamente. Y empieza a entender y a asimilar todo con una facilidad increíble, porque el Señor le abrió los oídos. Hay gente que viene a la iglesia por años y de repente escucha una reflexión como esta y se acerca y dice, ¿por qué será que nunca hablan así desde el púlpito los sacerdotes? Dice, mire, no es que no hablen así los sacerdotes, es que el Señor no le había dado la gracia de escuchar a usted todavía y hoy se la dio. Entonces glorifique a Dios porque finalmente oyó. Y eso es lo que tenemos que decir. No es que los curas no predican así, no es que la iglesia no se enseña así, es que todavía no había llegado la hora para que pudiéramos escuchar.
Y esa es la realidad. Ahí tenemos que estar conscientes, porque en el lenguaje del mundo espiritual hay un tiempo para cada alma. Acuérdense ustedes de una cosa, que los apóstoles, cuando Jesús resucitó, estuvo 40 días entre ellos, después de que resucitó. Eso es mucho tiempo. Y miren algo increíble, ustedes se acuerdan de haber leído algún pasaje en los evangelios sobre esos 40 días, de que algún apóstol o algún discípulo corrió a la Judea a decirle a todo el mundo: resucitó el Señor, lo he visto con mis propios ojos. ¿Alguno lo hizo en esos 40 días? Ninguno lo hizo. ¿Dónde aparecían los apóstoles cuando Jesús durante 40 días estuvo para acá y para allá apareciéndoles a ellos? ¿O estaban encerrados bajo llave, o estaban por allá otra vez pescando como hacían antes de que Jesús los llamara? Porque ya pensaban que todo se había acabado y Él había resucitado. Se les había aparecido no sé cuántas veces, y cada que se aparecía, como ya era cuerpo glorioso, nunca lo reconocían. Lo miraban de lejos y decían: ¿es ese el Señor? Y lo miraban así, y de pronto se daban cuenta que era Él y corrían hacia Él. Pero no fueron a testificar, no tenían la fuerza para testificar. Cuando llegó el Paráclito, el día de Pentecostés, sale Pedro a la ventana ante 7,000 personas o no sé cuántos miles, y habló, y habló, y habló, y habló, y todo el mundo lo entendió. Y luego, después de eso, se dedicaron a ir por toda la Judea. Resucitó, resucitó, lo vimos resucitado, lo vimos ascender al cielo, y empezaron los milagros, y empezó toda la fuerza del Espíritu. Pero no fue hasta que Dios así lo permitió. Dios tiene un plan perfecto. Uno me preguntaría: ¿por qué esos pobres apóstoles no tenían esa gracia de entender todo lo que Jesús hacía durante 3 años y no entendían nada? Por ahí de vez en cuando tenían luces. Acuérdense de lo que pasa en el monte donde Jesús se transfigura. Ellos estaban allá anonadados y decían: armemos 3 tiendas, Señor. O sea, ellos estaban completamente a un lado natural, nada que ver con lo sobrenatural, y lo sobrenatural no lo podían trasladar a sus corazones, porque faltaba esa unción, faltaba ese Espíritu Santo que se quedara en ellos permanentemente. Y después de Pentecostés quedó en ellos, y por eso fueron capaces de vivir el amor de Dios hasta el martirio. ¿Ustedes se dan cuenta lo absurdo que es el cristianismo moderno? Especialmente el cristianismo de las sectas. Yo tengo una indignación increíble con algunos católicos que viven imitando las sectas y aprendiéndoles a predicar, cuando si en algún lado se encuentran los errores más espantosos es en su forma de predicar y el lenguaje que manejan en su predicación. Les voy a dar un ejemplo. Supuestamente en este cristianismo moderno Jesús vino para salvarnos y con su sangre pagar por todos nosotros, y quiere que tengamos prosperidad y salud y vivamos bien y largos años en la tierra. ¡Aleluya! Y todo el mundo grita aleluya, todos quieren eso, que les sanen su hígado roto, que les arreglen su economía, que les arreglen todos sus problemas de la vida temporal. Y es el cristianismo más popular hoy, es el más común. Si usted anuncia cualquier evento donde van a sanar y a liberar, llegan todos llegan en autobuses de todas partes. Pero si usted les dice que alguien les va a enseñar a ser santos, no traen ni a la abuela, nadie llega, porque en eso no es lo que les interesa. Pero el entendimiento es este: según las sectas, según todos estos predicadores cristianos, no manejamos ni el sufrimiento ni el dolor. Los amigos de Dios viven bien, con lleno de prosperidad y de salud. Esos son los amigos del Señor. Y yo me pregunto, y he tenido estos argumentos con ellos públicamente en muchos lugares, especialmente en Norteamérica, y yo les digo: miren, si eso fuera verdad, entonces ¿cómo es posible que los mejores amigos de Jesús, como Pablo, Pedro, Santiago, fueron asesinados al final? A San Pablo lo decapitaron. Al apóstol Santiago, ¿qué le hicieron? Lo decapitaron. A Pedro lo crucificaron. Y yo digo, estos son los amigos de Jesús. Por eso Santa Teresa de Ávila decía: de razón tienes tan pocos amigos, Señor, ¿no? Porque a casi todos los amigos del Señor le pasan cosas así. Y yo digo,
¿qué pasa con este misterio tan grande de que los íntimos amigos de Dios los decapitan, los queman vivos, les hacen cuantas clases de cosas y después aparecen? Estos son los mártires, con su sangre nosotros hemos podido encontrar a Jesucristo porque nos han bautizado, porque ellos entregaron la vida por nosotros. Y todo eso es verdad, pero entenderlo humanamente, por eso es tan fácil para los protestantes predicar ese evangelio sin el sufrimiento ni la amargura. ¿Cómo será que hay magos brasileños que dicen pare de sufrir y tienen la oración fuerte del Espíritu Santo y son magos, ¿no? Espiritistas? ¿Y cuánta gente no se va donde ellos? Porque no quieren sufrir. Ustedes se dan cuenta que las pastillas más comunes que hay, las que más se venden, son pastillas para el dolor. Usted va y compra pastillas para el dolor por millones. ¿Cuántas marcas hay de pastillas para el dolor? Porque nadie quiere dolor, nadie. Entonces, si algún predicador llega y dice, los voy a sanar en el nombre del Señor, les voy a enderezar esa pierna torcida, ese hígado roto, esa economía que está destruida, todo el mundo está ahí. Entonces, acuérdense de ser generosos también con el dinero que me van a dar, porque así el Señor les multiplicará a ustedes también. A ver, entonces pasemos la canasta, pero aquí los vamos a sanar. Todos sacan el dinero, todos están ahí esperando a ver si les enderezan esa pierna rota y si les arreglan todos los problemas que tienen. ¿Por qué? Porque son hijos de hechiceros, porque se dejan engañar, se dejan seducir por las mentiras de este mundo. La realidad es que nosotros tenemos que predicar un evangelio que viene a transformar el corazón, no arreglarnos el hígado. El Señor dice, busca primero las cosas de arriba y todo lo demás se nos dará por añadidura. ¿No es verdad que así es? Eso es. Por eso, si yo entiendo lo que Dios quiere de mí, Dios me está pidiendo que primero pida mi santidad, primero pida la transformación de mi alma y después me preocupe por lo demás. ¿Qué me gano yo con tener un hígado sano, una pierna derecha, una economía abundante, afecto humano, si no tengo amor, si no siento nada por Dios, si no tengo temor de Dios, si mi alma está corrompida? No me gano nada. Ustedes saben cuánta gente se sana a través de la oración en estos grandes eventos cristianos que hay. Cientos de personas se sanan, pero ¿saben qué salen a hacer después de eso? A ser peores pecadores de los que eran antes de que los sanaran. Y por eso esa sanación se convierte en un enemigo de ellos ante el tribunal del Señor el día que se mueren. Y se convierte para ellos en una pena. Si nosotros le enseñamos al prójimo a amar a Dios, a tener temor de Dios, a ser luz para este mundo, les estamos entregando la sanación verdadera. Se necesita primero sanar el alma, eso es lo primero. ¿Y cómo se sana el alma? A través de la sabiduría divina, no a través de arreglar el hígado, sino a través de enseñarle al corazón a amar, de enseñarle al corazón a perdonar, de enseñarle al corazón a tener paciencia, tolerancia, compasión. Esa es la forma en que se sana el alma. El alma no se puede sanar de otra manera. Y por eso ese elemento espiritual que es nuestra alma, que trasciende la eternidad, es nuestra prioridad. Ahí debemos tener toda nuestra prioridad, porque es lo que va a trascender. Y esto es lo que tenemos que cuidar. Es como una mujer embarazada que está más preocupada de su piel, de sus uñas, de sus piernas, que de su bebé. Sí, pues obviamente que el bebé está descuidado. Si nosotros somos esos embarazados del alma, que estamos más preocupados de nuestra vida natural y temporal, y la pobre alma que es nuestro bebé está descuidado y desnutrido, al final de esta vida tendremos un niño deforme y paralítico, porque no lo alimentamos como era, y el alma queda atrofiada, y muchas almas de esas caen al abismo, porque no fueron alimentadas, porque durante el embarazo estábamos más preocupados por todas nuestras cosas temporales, por la sanación de este cuerpo, por la abundancia, por esto, por el afecto humano, pero el alma, ese bebé, estaba descuidado, no recibió el amor que era y está desnutrido. Y ahí es donde Dios nos llama a despertar. Ese es el despertar de la conciencia, darnos cuenta qué es lo que tenemos que hacer y lo más importante, alimentar nuestra alma para que podamos ser luz en este mundo de tinieblas. Le voy a pedir al Señor su santa palabra para que en esta palabra podamos terminar con estas reflexiones del día. Y el Señor me lleva a leerles a ustedes de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 12, desde el versículo 7.
Romanos 9. Romanos 12, 9. La caridad con el prójimo. Que la caridad esté libre de hipocresía, abominando el mal, adhiriéndoos al bien, amándoos de corazón unos a otros con el amor fraterno, honrando a cada uno a nosotros más que a sí mismo, diligentes en el deber, fervorosos en el espíritu, servidores del Señor, alegres en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, procurando practicar la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecidlos y no los maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Tened los mismos sentimientos los unos hacia los otros, sin dejaros llevar por pensamientos soberbios, sino acomodándoos a las cosas humildes. No os tengáis por sabios ante vosotros mismos. No devolváis a nadie mal por mal. Buscad hacer el bien delante de todos los hombres. Si es posible, en lo que está de vuestra parte, vivid en paz con todos los hombres. No os venguéis, queridísimos, sino dejad el castigo en manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo retribuiré lo merecido, dice el Señor. Por el contrario, si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer; si tuviese sed, dale de beber. Al hacer esto, amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Palabra de Dios. Pues glorificamos al Señor por San Pablo, por su palabra. Glorificamos al Señor por cada uno de nosotros. Nosotros somos piedras vivas del templo de Dios. Y si nosotros realmente entramos en la conciencia del Espíritu de Dios, vamos a proveer la salvación de muchas almas, porque vamos a hacer luz para este mundo de tinieblas. Y tenemos esa responsabilidad. Dios nos ha llamado a nosotros a ser estos misioneros, a ser estos soldados, a ser estos militantes, estos que llevan la antorcha prendida de la esperanza. Y esto solo se logra en una sola unidad con Jesucristo, y por eso a través de la Virgen María, que es intercesora, que es madre, que nos unge a nosotros con esa ternura, esa compasión de madre, nos puede llevar también de la mano para que aprendamos a ser obedientes, aprendamos a ser hijos, aprendamos a ser chiquitos, pequeños, para que así podamos ser dóciles al amor de Dios. Yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me dio de venir a visitarlos. Esperamos que el Señor nos mantenga unidos en la oración y sobre todo en esta batalla que tenemos en común contra el diablo, para que seamos vencedores y tengamos conciencia que tenemos las armas verdaderas en la mano, y que con esta roca que llevamos en la mano, que es la misma roca que tenía David, que se llama Jesucristo, podamos tumbar los gigantes más grandes de los infiernos, y así será. Amén. Este niño que ustedes ven en el altar es el niño Jesús. En este caso es el niño Rey del Amor. A veces me acompaña el niño de Praga también. Yo tengo toda mi espiritualidad en la divina infancia de Jesús, porque así es como el Señor se me ha manifestado a mí espiritualmente, y por eso tengo una devoción especial a Él, y también todo mi apostolado está dentro de la infancia de Jesús. Y les quería presentar a mi jefe. Ese es.